Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse un miércoles más de Cineclub. Gracias a todos los que han estado siguiendo esta serie de transmisiones en vivo, de lives. Agradecemos a todos nuestros compañeros que nos ayudan a estas transmisiones. El día de hoy estamos transmitiendo desde otra sede, desde Casa Lef Más, con el compañero Cristian Viramontes, a quien agradecemos que nos haya prestado las instalaciones el día de hoy. Y el día de hoy nos toca platicar un poquito sobre una película bastante interesante, controvertida, nos va a dejar muchas cosas para platicar. La película es la Casa de Jack, o La Casa que Jack construyó, y nos va a acompañar ni más ni menos que el queridísimo maestro Jaime González, a quien agradezco muchísimo y se los voy a presentar en este momento. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Dani, ¿cómo están? Buenas noches a todos, queridos amigos. Con el gusto de estar aquí, con el agradecimiento a Daniel por la invitación. No, hombre, pues estamos de manteles largos porque aceptaste nuestra invitación a estar de este lado para platicar con nosotros acerca de este cineclub que ya tiene un par de meses que estamos haciendo y siempre es bien padre poder compartir con grandes amigos como tú. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre esta película de Lars von Trier de hace un par de años que se llama La Casa de Jack, ¿cierto? Así es. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, querido Daniel. No le digan a nadie, pero estamos aquí un poquito de pinta, ¿no? Porque deberíamos de estar en el diplomado de filosofía que se está dando por otro lado. Pero bueno, mira, quizás algunos de nuestros oyentes ahorita también están aquí de pinta y nos están escuchando, así es que no se preocupen, nosotros no decimos nada y que ellos tampoco digan que estamos aquí de pinta, ¿no? Exacto. Este, pues mira, si lo ves bien, Dani, me gustaría empezar un poco con una semblanza de este director, Lars von Trier, ¿sí? Porque en su misma filmografía y en su misma personalidad está toda esta parte que tienen que ver con la película, que tiene todo un sentido, lo catalogo yo como un sentido siniestro, no solo esta, sino todas sus películas, y un estilo francamente provocador, diría yo, ¿no? Entonces, Lars von Trier es un director de 64 años, es decir, un joven, porque a mi edad cualquiera es más joven que yo. Fundador junto con Thomas Vinterberg, también danés y otro de mis cineastas favoritos, que produjo y dirigió Festen y La Casa. Por cierto que en el libro que va a aparecer también por ahí de psicoanálisis y séptimo arte, escribo precisamente acerca de esas dos películas de Winterberg, ¿no? Entre ellos fundaron a su tiempo ese grupo que se conoce como Dogma, que entre otras cosas su intención era regresar a los ciertos valores del cine, privilegiando la historia, la actuación y el tema en sí, y prescindiendo lo más posible de todos los efectos especiales. Tanto lo hacían por el costo como para no desviar la atención en la historia misma, ¿no? Por ello, von Trier y sus seguidores firmaron un documento que le llamaron el voto de castidad. ¿Sí? Eran 10 puntos, entre los cuales los menciono muy rápidamente. El primero era que todo deberían de ser locaciones reales. El segundo es que no se debería de usar música. Tercero, que debería de filmarse con cámara en mano y el rodaje debería de ocurrir en donde sea la película. Tiene que ser a color la película, no se puede utilizar ningún tipo de luz especial ni artificial. Se prohibía cualquier efecto óptico y de filtros también. No podían mostrarse armas ni puede ocurrir crímenes en la historia. Se prohíbe la alienación temporal o espacial. No se aceptan películas de género. Tiene que ser filmado en 35 milímetros y el nombre del director no debe aparecer en los títulos del crédito. Como era previsible, parece ser que todos estos requisitos no se cumplieron ni siquiera en la primera película que tuvieron a bien grabar. Y el mismo grupo se autodisuelve en 2005. Sin embargo, muchos cineastas han tomado este manifiesto como una especie de meras sugerencias
O, te lo pondría de esta manera, grandes retos, ¿no? Inclusive Iñárritu en Birdman precisamente lo que hace es filmar toda la película con la cámara al hombro, ¿no? En un tiempo real, por ejemplo, y esto es parte de lo que propone el grupo Dogma. Vemos también la producción cinematográfica, me gustaría repasarla muy rápidamente, de Lars von Trier, con sus películas más conocidas, o cuando menos las que yo he visto. La primera de ellas es Bailando en la Oscuridad, donde sale la actriz y cantante Björk, quien por cierto algunos años, creo que 20 años después, acusa a von Trier de un abuso sexual, que no se comprobó, pero fue acusado. Sale también Catherine Deneuve. Después está esta otra película, Dogville, con Nicole Kidman. Esta tiene algo del grupo Dogma, porque si la recuerdan, se filma en el interior de un hangar cerrado y un decorado mínimo, y solamente con marcas en el suelo, y van pasando de un lugar a otro. Y la historia consiste en una mujer que está escapando de su pasado, que es un pasado muy misterioso. Y esta película causa polémica porque lo acusan a von Trier de cierto fascismo, porque hace que los personajes que ahí aparecen rechacen voluntariamente su libertad. Vemos toda la provocación que siempre provoca von Trier. Después hace una trilogía que le llama Trilogía de la Depresión. Son películas de veras muy deprimentes las tres. La primera vez que se va a hacer la más brutal de todas es El Anticristo. Y recibe durísimas críticas por el sexo y la automutilación que ahí aparece, y por su misoginia. Y sale esta actriz, Charlotte Gainsbourg, que para mí también es mi actriz favorita, y me quedé impactado sobre todo con la primera escena, que cuando hicimos la presentación de nuestro grupo Anudarte, precisamente la expuse porque hace esta vinculación entre lo bello y lo siniestro, que es parte del tema, me parece, también de las películas a las que apuesta von Trier. Bueno, esta primera escena, que es en blanco y negro, no sé, para los que la hayan visto, si no les digo en qué consiste, es un niñito como de 3 años y medio que ve que su mamá está haciendo el amor con su pareja, y el niño se acerca a la ventana y se tira desde ella, matándose, ¿sí? Eso es lo siniestro. Y la parte que es donde se vincula con lo bello es la música, aparte de la fotografía, la música que le pone von Trier, que es un área de Händel, de Lascia Sciupianga se llama, Deja que llore, que es un área bellísima. Entonces ahí vincula lo bello con lo siniestro. La tercera de esta trilogía fue Melancolía. Esto es como un drama psicológico, digamos, sobre el fin del mundo. Y también sale Charlotte Gainsbourg, ¿no? Esta se estrenó en el Festival de Cannes del 2011 con una muy buena acogida, a pesar de otra polémica que causó von Trier con unas declaraciones que hizo. Me da risa, pero son horrorosas, porque las hizo referente a la ideología nazi, afirmando, en resumen, que quizás Hitler tuvo razón. Lo dijo públicamente. Entonces, obviamente, lo boicotearon y ya no pudo ganar ningún premio ni nada, ¿no? Viene después Ninfomanía, creo que así se llama Ninfomanía, ¿verdad? Que trata, esa es la tercera de la trilogía de la depresión, y esto trata de la evolución sexual de una mujer, también nuevamente, Charlotte Gainsbourg, y narrada a un viejo solterón, quien la escucha, la aconseja e interpreta toda su historia. Aquí nuevamente la crítica se le fue encima por sus escenas pornográficas, diciendo que solamente eran un pretexto para dar curso a las fantasías de von Trier y al maltrato sexual y violencia hacia la mujer. Lo que es un hecho es que cualquiera de estas películas, si es que las vieron, nos lleva a la depresión a todos, ¿sí? Son películas muy fuertes, muy salvajes, muy brutales, ¿no? Y me parece que esta de La casa de Jack, o La casa que Jack construyó, The House That Jack Built, me parece que va por lo mismo, ¿no? Mueve al extremo las sensaciones y el espíritu humano, y no se deja escapar esta visión brutal y provocativa que nos acostumbra von Trier, ¿no? Y él mismo, como veíamos, se ha encargado de mantener esa imagen, tanto de racista como de misógino.
Y es curioso en esta misma película cómo von Trier intenta justificarlo. Si lo ven en la voz de Jack en una escena en donde responde a este interlocutor que es Birch, le pregunta, o sea, más bien estar en el diálogo y dice Jack, ¿por qué es siempre culpa del hombre? Si tienes el infortunio de nacer, encima naces culpable. Dice, piensa en la justicia que representa. La mujer siempre es víctima. Eso lo pone en voz de Jack. Críticas. Tomé algunas críticas de ahí de Wikipedia, pero que son muy representativas de qué es lo que se le critica a von Trier. No von Trier, a esta película. Dice, es una salvaje obra maestra. Y es que es precisamente lo que intenta von Trier, ¿sí? Es decir, vincular lo salvaje con la obra maestra. Se le critica que es audaz, estimulante, pero que es provocador. Efectivamente, von Trier es provocador y muy cercano a la perversidad, digamos, en el sentido lacaniano, de despertar y provocar el deseo del otro y gozar con ello, como una voluntad de goce. Otra crítica se le dice subversiva y es todo un truco, pero no deja de meterse debajo de la piel y lo hace. Es decir, es una película que nos toca como espectadores y queramos o no, no podemos ser indiferentes a ella. Otra crítica que me encanta dice, es tan tonta como inquietante. Y sí, yo concuerdo completamente, es una película, es tonta, pero inquieta muchísimo, ¿sí? Tiene un humor negro que me parece que es único de von Trier, ¿sí? Otra crítica dice, es horriblemente agotadora, sí, es agotadora, no solamente porque sean 2 horas y media, sino porque es un constante violento y de adversidades, ¿no? Combinadas un poco, como decíamos, con un humor sumamente negro, ¿no? Y difícilmente soportable para muchos. Y cuando digo esto es porque ocurrió en Cannes, me acuerdo, que dijeron que cuando pasaron esta película se salieron como 100 personas del cinematógrafo, porque no pudieron soportar desde luego las escenas de violencia que no distingue esa violencia ni a hombres, ni a mujeres, ni a niños, y yo digo ni a animales, ¿sí? O sea, se mete con todo mundo. Y lo digo especialmente con los animales porque la experiencia que yo tuve cuando lo fuimos a ver es que la gente también se salió, pero no se salió con esta escena. Cuando se salió fue con la escena en donde sale von Trier cuando niño, hay un patito nadando que lo toma y le corta las aletitas. Yo creo que eso ya fue insoportable para la mayoría de la gente. Pero ¿de qué nos habla esto? Que sí se había podido soportar los crímenes y la sangre sobre niños, ancianos y mujeres, pero no la escena de este niño cortándole las aletitas al patito. Eso nos habla de cosas que hay que analizar. Yo lo veo de una manera como esa manera del alma bella de hegeliana, ¿no? Que es un público que se sale de la sala sin sentirse responsable de la miseria humana que nos rodea, ¿sí? Como esta alma humana que dice, yo no soy responsable de nada de lo que ocurre, y menos de lo que ahí estoy viendo, ¿sí? Y entonces, al no querer hacer eso, mejor salgo. Paso a una reseña más o menos sucinta, no sé, al menos que puedes interrumpirme en el momento que quieras, Daniel. Apenas estoy empezando a intentar enfocarlo, pero tú me dices o si hay preguntas, ¿no? Tú vas marcando la dinámica, ¿no? No, vamos muy bien, perfecto. Bueno, entonces la reseña, básicamente consiste en una voz, un protagonista y un interlocutor, que poco a poco vamos a ver cómo se va revelando la personalidad de este interlocutor. Y lo que va narrando son lo que él llama 5 incidentes, que en realidad no son otra cosa que 5 asesinatos, y que al final le agrega lo que él llama también un epílogo. El narrador es el que lo va narrando, ¿sí? Estupidez de los protagonistas. 4 de ellos son mujeres. Las 4 mujeres de veras son particularmente estúpidas en la película. Lo que será aprovechado para sus críticos para reforzar su crítica a que siempre von Trier tiene una tendencia misógina. Pero admitamos que en esta película el mismo Jack es un personaje también bastante estúpido. Es
mediocre y es muy poco brillante. Nunca se puede comparar, por ejemplo, con la inteligencia de otro asesino serial también que nos ha presentado la cinematografía, como es Hannibal Lecter, por ejemplo, ¿sí? El del Silencio de los Inocentes, ¿no? Que tiene una brillantez y una genialidad incomparable. Jack no la tiene, ¿sí? Me parece también bastante tonto, ¿no? Y si no es atrapado después de haber cometido más de 60 asesinatos, que es el sentido del humor de Von Trier, ¿no? Que nos deja de ver que no es atrapado ya sea por el azar, es decir, por la fortuna, o, digámoslo también, hablando de la estupidez, por la estupidez de los policías que ahí aparecen, la estupidez de los varones que ahí aparecen, ¿sí? Tampoco son precisamente un dechado de inteligencia, ¿no? El perverso y su búsqueda por el portador de la ley. Esto es particularmente interesante, esto de poner a policías que son un poco estúpidos, porque precisamente el perverso lo que está buscando en sus actos constantemente es una referencia a un gran otro que sea el portador de la ley, que dé cuenta en el sujeto perverso de que existe una falla en lo simbólico, en la ley. Es decir, operando como una especie de agente de la casación que está en falla, ¿sí? Como aquel que pone límites. Eso es lo que está en falla en el perverso, ¿sí? Como esa referencia a la ley, a ese gran otro que venga y le ponga límites. Y aquí aparecen estos policías como representantes de la ley que él está buscando que pongan límites y que no le ponen ningún límite. Tan es así que se pasan 70 asesinatos sin que intervenga para nada la ley, ¿no? Aquí también hay un quinto incidente, también sobre varios hombres que van a ser ejecutados con una sola bala, ¿sí? Esos incidentes los escoge, dice, al azar, pero forman parte de 70 asesinatos, o más o menos eso. Lo único que quiero decir con esto es que se trata, a final de cuentas, de un asesino serial. Jack es el asesino serial. El nombre propio. Me parece que también es muy interesante cómo lo maneja esto Von Trier. El nombre del protagonista es Jack. Es un nombre que se va a jugar de diferentes maneras, a lo mejor muy sutiles, como son, por ejemplo, en el primer incidente, cuando mata a su víctima, lo hace con un gato rojo. Gato en inglés, porque es el gato del automóvil, ¿sí? En inglés es Jack, ¿sí? Entonces, ahí aparece por primera vez. En el cuarto incidente, en donde Jack amarra a su víctima, lo hace con un cable de teléfono, por cierto, también rojo, y que desconecta, es decir, desenchufa, o también podemos ver cómo está enchufando con su víctima, y enchufe también se dice jacket, ¿sí? Entonces aparece otra vez una referencia a este nombre. Y finalmente, en el último incidente, donde la bala que utiliza es una bala blindada, en inglés se llama full jacket bullet, ¿sí? Entonces, ahí está el nombre de Jack jugándose. Y, por cierto, al final, no sé si lo recuerdan, la música que pone es de el que hizo famoso no fue el nombre. Ray Charles, ¿sí? La canción se llama Hit the Road Jack, ¿sí? Así como vete a la mierda Jack, ¿sí? O vete a la calle Jack, ¿sí? Con eso termina y con eso cierra precisamente Von Trier, ¿no? Es decir, podemos pensar a la manera de Lacan que esto es una lucha constante y desesperada, aunque el mismo Jack no lo sepa, por hacerse de un nombre propio. Es decir, eso que lo venga a significar, eso que en su constitución como sujeto estuvo ausente. Porque si lo vemos, nada se sabe de aquel que pone el nombre propio, es decir, del padre. El padre de Jack precisamente está tan ausente que nos hace pensar que así fue para él, ¿sí? No está en su narración. El deseo materno. El protagonista, casi desde el principio, se presenta como un ingeniero, pero dice por designio materno, porque él realmente lo que anhelaba era ser arquitecto. Eso es lo que le está escatimado por la madre, y eso es lo que pondrá en juego finalmente su deseo. Ya que lo sabemos nosotros como psicoanalistas, un objeto se convierte en objeto A en el momento en que existe la amenaza de perderlo. Si él no era arquitecto, se convierte en su deseo.
Es decir, ahorita estamos hablando de que no solamente este Jack va a estar buscando su nombre propio, sino que también va a estar buscando ese deseo que le sea propio, ese deseo que no le venga del deseo del otro, el otro con mayúscula, el gran otro, que en este caso es la madre. Y esto que es lo que vemos constantemente en la clínica, ¿no? Esta idea de la separación, de buscar el deseo que no sea propio, que no sea el deseo que nos viene de los padres, que la clínica, lo vemos constantemente, que es la intención, poder establecer esa separación entre el deseo de uno y el deseo del otro, ¿no? Y eso para los neuróticos, en los que sí se ha establecido esta idea del nombre del padre, es decir, esa ley que separa a la madre del hijo, no les es tan difícil encontrar ese deseo que les sea propio. Sin embargo, en la constitución del perverso, ese nombre del padre, ese otro simbólico, ese del segundo tiempo del Edipo, que no aparece para simbolizarlo, está más difícil. Y entonces, en lugar de hacerlo simbólicamente, va a intentar buscarlo en lo real, como lo hace Jack posiblemente, ¿no? Es más, lo vemos, Jack va a intentar una y otra vez construir la casa de sus sueños, ¿sí? Y esto lo va a hacer con diferentes materiales y con diferentes diseños, pero que nunca le van a ser suficientes, ¿sí? Construye y destruye la misma una y otra vez, al mismo tiempo que va torturando y acumulando los cadáveres en un frigorífico. Diagnóstico. Desde el inicio se le diagnostica y nos adelantan que sufre de un trastorno obsesivo compulsivo. TOC para los cuates. ¿Sí? El problema con las etiquetas como esta, o lo que ocurre con todo intento de diagnóstico, es que pareciera que la única motivación para sus crímenes es que padece TOC. Y eso justifica todo su acto. Es decir, obturando toda posibilidad de análisis de un personaje de la complejidad de Jack, o si lo extendemos en la clínica, obturando la posibilidad de un análisis como lo entendemos en la orientación lacaniana. Es decir, en donde ponemos en juego su deseo y todos los significantes que originan la constitución del sujeto. Ya que podemos decir, no todo aquel que padece TOC es un asesino serial, y menos aún intenta justificarlo de una manera tan delirante como este personaje, que lo intenta justificar ya sea por el arte, por la historia o por la ciencia. Lo cierto es que el protagonista se nos presenta como falto de cualquier tipo de emoción humana. Es un perverso desalmado con total desarraigo o sentimiento familiar. Y como en el incidente 3, en donde caza, con Z, literalmente a una madre y a sus dos pequeños. Ni es amoroso, ni tiene el mínimo respeto por la condición de mujer, como aparece en el incidente 4, ni por la raza ni por la edad, como aparece en el incidente 5. El crimen, el arte, la historia y la ciencia. Me parece que a lo largo de la película Jack habrá de ir justificando sus actos, explicando su paralelismo todo el tiempo, no solo con grandes obras de arte, donde aparecen Picasso, Delacroix, o de la literatura con pinturas y poemas de William Blake, cuando hace la narración, por ejemplo, del tigre y el cordero, ¿no? O con acontecimientos históricos como las guerras mundiales, o justificando la nobleza de esa actividad humana de la caza con Z, llevada al extremo. Incluso justificaciones históricas, como, científicas, como el efecto, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, de la congelación sobre los cuerpos y las pizzas putrefactas, pero también sobre la descomposición para obtener uno de los mejores vinos, ¿sí? En donde se ve cómo las uvas se van pudriendo y se obtiene el wine ice, dice, ¿sí? Pero viene de esta descomposición del vino. Entonces, estamos hablando de por dónde va la cosa, ¿no? Yo con eso lo relacioné porque no hacía mucho había leído un artículo acerca de en qué consistía la cocina gourmet. Lo siento para los que son muy aficionados y los que nos encanta comer rico y sabroso.
Se los voy a leer textualmente porque además es muy divertido, como le dice. Es un escrito que salió en el New Yorker y dice, describiendo lo que es el buen comer. Dice, el buen comer es todo sobre sangre, sobre órganos, sobre crueldad y putrefacción. Es sobre grasa de cerdo repleta de sales, pasteles de quesos apestosos y las tiernas glándulas y los hígados distendidos de animales jóvenes, como el paté de foie, diría yo, ¿no? Es también sobre el peligro que nos acecha con las oscuras bacterias del pollo, del cerdo, del queso y los mariscos. Dice, la gastronomía es la ciencia del dolor. Monstruosidad o condición humana, lo siniestro. Es así con su narrativa que Jack intentará mostrarnos que él no es un monstruo, que tampoco es la voluntad de un asesino solitario, infame o misógino, que con su limpieza compulsiva busca la perfección. Y busca la perfección y por eso se hace llamar Mr. Sophistication, el señor sofisticación. Sino que esa monstruosidad nos es familiar a cada uno de nosotros en el sentido freudiano de lo siniestro. Es decir, que posiblemente lo que más incomoda al espectador es que nos evidencie que este infierno que estamos viendo, como hemos trabajado en otros espacios, este infierno ya ha ocurrido y es posible que vuelva a ocurrir. O, diría yo, que este infierno está ocurriendo sin darnos cuenta y que tiene que ver con nuestra condición humana. Ahí están los holocaustos, están los mercenarios pagados a sueldo, está la migración con la cantidad de millones de muertos, están los feminicidios, está el racismo, están las torturas, están los cuerpos despedazados de cadáveres colgados en los puentes del periférico, los pozoleros que desaparecen cadáveres como si fueran carnitas, todo ese horror que se ha vuelto cotidiano, en donde nuevamente el sadismo, la perversión, la pulsión de muerte y el goce del otro son condición humana. En donde nuevamente, para Jack, a quien bien se le podría diagnosticar psicótico, TOC, perverso, o colocarle cualquier etiqueta que quieran, sus crímenes no tienen la dimensión de monstruosos, sino que pueden ser considerados hasta como obras de arte. Él lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice él. ¿Sí? No muy alejado de lo que sucede con Adolf Eichmann, responsable de cometer el asesinato de más de 8 millones de judíos y que impresionó a Hannah Arendt durante su juicio, en donde nos transmite su falta absoluta de sensibilidad ante estos crímenes y su ausencia de culpa. Porque él dice, yo solo cumplía con mi deber. Y a este Eichmann le aplicaron 6 pruebas psicológicas, sin encontrarle ninguna desviación respecto a un agente normal. Ahí es donde habla Hannah Arendt de la banalidad del mal. Es decir, que no es necesario, estamos hablando del diagnóstico, ni ser psicótico, ni ser perverso, ni ser neurótico para cometer los crímenes más atroces. Sin embargo, ante nuestra mirada, tanto Jack como Eichmann, como todos estos, son responsables de crímenes monstruosos. ¿Por qué? Porque nuevamente lo son, no porque no sean ajenos, sino porque no son brutalmente familiares. Nuevamente la concepción freudiana de lo siniestro. Que también nos dice Freud, lo siniestro es que eso que está en nosotros, eso que debiera permanecer oculto y de pronto emerge. Esa es la verdadera monstruosidad que espanta a la sociedad. Porque ese horror está dentro de nosotros y no lo queremos ver. Y que de pronto emerge, como nos hace ver Jack en esta película, ¿sí? Y esto, que es lo más oculto para todo sujeto, si seguimos a Freud, no es otra cosa que la sexualidad y la muerte. Berch, no hemos hablado del interlocutor.
Regresando a la narración de Jack, este tiene como un interlocutor a un personaje que se llama Birch, que poco a poco vamos a ir descubriendo que se escoge ese nombre en clara referencia al Virgilio de la Divina Comedia, que conduce a Dante por los círculos infernales. Pero que también tiene otra resonancia que me parece igualmente interesante. Verge, en inglés, es decir, margen, límite o borde. Es decir, un referente sumamente rico, a partir del cual también nos da una posibilidad de lectura diferente en el análisis de esta película. Un ejemplo de límite, por ejemplo, ¿qué es un límite? Esta línea tan delgada que no sabemos dónde está y que se pierde. Déjenme darles algunos ejemplos. ¿Cuál es el límite entre la locura y la razón? Déjenme darles el ejemplo de otra película también que me encantó y se la recomiendo, que se llama La locura y la razón. No sé si la vieron. ¿Tú la viste, Dani? Bueno, se la recomiendo. Estamos hablando de este límite entre la locura y la razón. Déjenme, se las refiero muy rápidamente porque aquí la traigo. Esto ocurre a mediados del siglo XIX y narra la historia de cómo nació el diccionario Oxford de lengua inglesa. La iniciativa es de un maestro de Oxford, James Murray, quien representa desde luego a la razón, y entonces lanza una convocatoria al público en general. Imagínense cómo se hace un diccionario. Ahorita nos hace muy fácil tomarlo y acá está y lo leemos. Pero ¿cómo se formuló? ¿Cómo se hizo? ¿Sí? Entonces lanza una convocatoria en general para que todos envíen las palabras que conocen y él las va a ir ordenando y explicando cada una de ellas en un diccionario. Esta convocatoria llega por casualidad a un asilo para criminales, en donde se encuentra recluido un médico loco, William Minor, y en un solo día, le envía 1,600 palabras que comienzan con la letra A, ordenadas con su significado y toda su evolución histórica. Cuando se encuentran personalmente ambos personajes, es decir, la razón y la locura, surge un diálogo delicioso entre ambos. De verdad les recomiendo la película. Con una asociación de palabras. Cada uno va diciendo una palabra y el otro le responde. Pero lo interesante es que el loco le dice de la razón, este proyecto de darle sentido a todas las palabras existentes solo lo puede hacer o un loco o un sabio. Y el profesor lo que le responde es, lo que nunca vamos a saber es quién es el loco y quién es el sabio. ¿Sí? Estamos hablando de este verge, de ese límite, en donde cómo saber quién es el loco y quién es el sabio. ¿Dónde está lo bueno y dónde está lo malo? ¿Dónde está lo normal y dónde está lo patológico? Déjenme ponerles un ejemplo muy reciente. ¿Dónde está el límite entre recibir una donación o un acto de corrupción para una campaña política? ¿Dónde hay un dentro y un afuera? ¿Dónde está el paciente y dónde está la enfermedad? ¿Dónde está lo bello y dónde está lo siniestro? Esto siguiendo a Trías, pensando en que lo siniestro precisamente como una condición y límite de lo bello. Y voy a ir un poquito más lejos. Límites entre la neurosis, la perversión y la psicosis. Estas son las estructuras para Lacan para hacer una clínica diferencial entre la neurosis, la perversión y la psicosis. ¿En dónde comienza una y en dónde comienza otra? Estamos hablando de límites. Desde luego me parece que no es por el lado de la fenomenología, no por el lado del comportamiento, porque existen comportamientos neuróticos en los psicóticos o comportamientos perversos en los psicóticos o comportamientos neuróticos en los psicóticos y perversos en los bla, 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 ¿sí? Y eso no los hace ser, ese comportamiento solo no lo hace ser a uno ni psicótico, ni neurótico, ni perverso. Es más, sabemos que Lacan, en la constitución del sujeto, el cómo está constituido el sujeto, que es por el lenguaje, nos dice que el sujeto, más que hablar, todos nosotros somos hablados. Es decir, que constitutivamente tenemos una especie de paranoia, ¿sí? Es decir, siempre existirá
en nosotros una voz interior que nos ordena hacer cosas. O que el perverso se coloca en su fantasma, igual que el analista en su discurso, es decir, en el lugar de provocar el deseo del otro. Ahí es donde estoy diciendo, no hay límites. Ya sé que estoy poniendo una trampa con esto, ¿no? Porque sabemos que finalmente el neurótico es un, digamos así, no es más que un psicótico sacatón, o también es un perverso sacatón. Es decir, que el neurótico no lleva a la realidad su fantasía perversa, cuando el perverso sí lo hace, ¿no? Y que ni las voces que escucha el neurótico le vienen de fuera, como si le vienen de fuera al psicótico. Y termino también diciendo que el analista, si es conducido por su ética, produce en su discurso no un goce perverso, sino, sí, provoca un deseo, pero es un deseo que a lo que viene a provocar es la emergencia de los significantes para colocarse frente a ese deseo. Es decir, yo me propongo como causa de tu deseo para que tus significantes, aquellos que te constituyeron, emerjan y digan de dónde viene tu deseo. ¿Sí? Que es el deseo de mi padre, que quiso que yo fuera arquitecto o que quiso que yo fuera ingeniero, ¿sí? O lo que sea. ¿Sí? Pero tampoco es tan sencillo identificarlo en la clínica. Déjeme, ya dije que no, ya dije que sí, y voy a seguir diciendo porque no es tan sencillo. Porque sabemos que existe, por ejemplo, eso que Miller llama las psicosis ordinarias. Es decir, este psicótico que puede andar por la vida igualito que todos nosotros que estamos aquí, sin que se sepa que tiene una estructura psicótica. Okay. Y lo iremos a saber cuando ocurre un brote. Y entonces vamos a decir, era psicótico. ¿Sí? Y es porque precisamente el brote ocurrió porque había operado algo como un cuarto nudo que lo había sostenido, que daba consistencia a estos tres registros lacanianos de lo real, lo simbólico y lo imaginario, pero que de pronto por alguna razón esto se desanudó y cayó, y hubo el brote. Lo que quiero decir es que puede haber ahí un psicótico que no sepamos que es psicótico. Está Joyce, es el claro ejemplo de que lo sostiene un cuarto nudo según Lacan, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando un poquito. Lo único que quiero decir que es este lenguaje, quiero decir que el límite es muy difícil en cualquier acto de la vida humana decir dónde está. Y la única manera de limitarlo es por el lenguaje, que uno diga en dónde está el límite. No es porque ahí esté, sino porque uno tiene que poner un límite y este se pone por medio de la palabra. Uno tiene que decir, aquí comienza y aquí termina, punto. Es el único recurso que tenemos, es el lenguaje, ¿sí? Y lo paradójico es que el mismo lenguaje, que es el que nos constituye, nos crea la imposibilidad de nombrar la cosa. ¿Dónde está el límite entre Estados Unidos y México, no? ¿Sí? Pues nada más porque alguien se le ocurrió hacer un plano y dijo, aquí está, ¿sí? Oye, pero es 10 centímetros más para allá o 10 centímetros más para acá, ¿sí? Cuando uno va al meridiano de Greenwich, ahí está clarísimamente establecido con una línea. Dice, aquí es el meridiano, ¿sí? Es un acto de lenguaje, de todas maneras, ¿sí? Lo peligroso de esta cuestión en lo que podemos caer cuando es el lenguaje el que propone las cosas, es que entonces podemos también caer en una clasificación universal. Es decir, como es el lenguaje, yo voy a decir que para tal enfermedad, tal medicamento. Y entonces se pierde la singularidad de cada caso y se desubjetiviza al sujeto. Es decir, este es el sueño de la psiquiatría y de la medicina, ¿no? Poder encontrar un caso para un medicamento. Este tiene TOC, ya sé que para el TOC le doy tal cosa. Sí, no, pero espérame, pero el TOC de este no es el mismo que el TOC del otro, ni que el TOC del otro sujeto. Que esa es nuestra apuesta como psicoanalistas, que cada caso es diferente, llámese TOC o llámese el psicótico, llámese perverso o llámese el que sea. No todos los psicóticos son iguales, no todos los perversos son iguales, no todos los neuróticos son iguales, ¿no? Es decir, que hay un continuo, ¿sí? Que ese límite es imposible. Hay una obra, una novela también padrísima que se la recomiendo, que se llama Océano Mar, de Baricó. Hay un
Iba a decir, hay un loco ahí, pero bueno, sí, es que ya con lo que estoy diciendo todos somos locos, ¿sí? Lo que hace es, quiere determinar en dónde termina el mar. Imagínense. Entonces va a la playa y entonces ve cómo viene la marea, vienen las olas, llega la ola y se regresa. Entonces clava, hay una estaca, dice, aquí termina el mar, en este punto. Sí, pero al ratito viene otra ola y fue un poquito más allá. Ah, acá termina el mar. Pero al ratito viene otra ola que llegó acá. Y entonces se pregunta, y se pasa la vida, igual que Jack asesinando y construyendo casas, este científico loco se pasa la vida intentando ver dónde, perdónme la expresión, dónde chingados está el límite, dónde termina el mar, ¿sí? Ah, pues resulta que todos tenemos un plano en donde nos dice dónde termina el mar y lo podemos ver en un dibujito. Aquí termina. Y ese es un acto de lenguaje, es un acto de palabra. Pero dónde realmente termina el mar, dónde está lo real, no existe. Este es el Birch que viene a poner límites por el lenguaje. Me estoy desviando un poco, pero hay otro Birch que también podríamos, podría verse representado o podríamos interpretar que está aquí. Este Birch acompañante, interlocutor de Jack. Porque puede tener muchísimas interpretaciones. Uno podría pensar que Birch podría ser como Dios, que puede ser el demonio, que puede ser una especie de Mefistófeles fáustico, que puede ser el padre ausente, este padre que no aparece para Jack, que puede ser un acompañante terapéutico, que puede ser un crítico implacable, que puede ser el gran otro, ¿sí? Este que viene a poner límite a la perversidad de Jack. O también es interesante verlo en su relación con Jack, como si jugara una suerte de analista, de psicoanalista frente a Jack, y Jack como su analizante. Y déjenme sostener un poquito eso, porque a lo mejor no se fijaron mucho, pero como empieza la película, es una voz en off, ¿sí? Lo tengo escrito, ¿cómo empieza? Es Jack, y le dice, ¿puedo preguntarte algo? Y le contesta a Birch, no puedo prometerte una respuesta. Es decir, como buen analista, no promete nada, ¿sí? Jack le dice, sí, justo eso quería saber. ¿Está permitido hablar en el camino? Pensé que quizás habría reglas. Claro, las reglas freudianas, diríamos nosotros, la libre asociación y la atención libremente flotante. Pero Birch le responde, mira, te lo voy a poner de esta manera. Muy pocos logran llegar al final sin pronunciar una palabra. ¿Sí? Es decir, es necesario hablar. El psicoanálisis se basa en la palabra, el talking cure del que habla Freud, ¿sí? Dice Birch, la gente se siente invadida por una extraña y repentina necesidad de confesarse en estos viajes. Cuando estamos hablando de en estos viajes al que se refiere Birch, es el viaje al infierno, ¿eh? Es decir, nosotros diríamos, sí, en psicoanálisis de lo que se trata es de construir una novela familiar. Y dice Birch, y sus historias no suelen tener ni siquiera una gran narrativa. Le dice, pero adelante, tú continúa, pero no creas que me vas a contar algo que yo no haya escuchado. Esto es brutal, ¿eh? Porque nuevamente, esas monstruosidades, nos está diciendo Birch, no son nuevas para la humanidad, aunque lo sean nuevas para ti. ¿Sí? O sea, este infierno que ya ocurrió, sigue ocurriendo. Pero todo este diálogo original me parece que podríamos sí circunscribirlo como decir, Birch cumple una función como un analista frente a un analizante, ¿sí? En donde dice, no te voy a responder nada, puedes hablar, ¿sí? Dos propuestas de lectura entonces que les hago para esta película son, por una parte, este juego de Birch como analista y ya como analizante, poniéndole constantemente en cuestionamiento su acto, precisamente para que emerjan por parte de Jack todos esos significantes que le den sentido a eso que él está haciendo. A eso que él está haciendo. Y el otro es ver esta película como esta vinculación de la que estábamos hablando, de vincular lo siniestro y el arte, ¿sí? ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido Dani? Estamos a unos minutitos como para empezar a las preguntas del público. Bueno, porque yo puedo seguir para largo, porque inclusive quería ver cada incidente por cada incidente, pero podemos darle
a las palabras, nada más déjame si quieres terminar redondeando un poquito esta parte, de lo que estoy hablando como cuál es la intervención del psicoanálisis frente a una obra de arte, que me parece que es interesante. Bueno, cuando menos yo pienso en estas condiciones, porque a veces me da un poco de risa. Vamos, lo que quiero ver es cómo veo yo la posición del psicoanálisis frente a una obra de arte. ¿Sí? Le digo porque me da risa que muchas veces cuando algunos amigos, familiares, etcétera, saben que somos psicoanalistas y vemos una obra de arte o vamos al cine, nos dicen, oye, ¿puedes psicoanalizar tal película? ¿Sí? ¿Puedes psicoanalizar tal obra de arte? ¿Puedes psicoanalizar tal pintura? A uno no le quedaría de otra más que tumbar en el diván a ese cuadro o a esta pintura o esa exposición, ponerla en el diván o a esa lata de 35 milímetros y darle la consigna freudiana, ¿no? Y decirle, mire, señor rollo, o mire, señora pintura, usted tiene que asociar libremente y decir todo lo que se le ocurra sin que medie ningún tipo de censura ni jerarquizar por importancia, bla, 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 bla. Y nosotros cómodamente desde nuestro sillón lo escucharemos en una tensión libremente flotante, o sea, en silencio, y si acaso diciendo, ajá, continúa, ¿qué se le ocurre con eso que expone? Y no, me parece, estoy diciendo un poco en broma, que cuando uno como psicoanalista quiere, es como una especie de soberbia, ¿no? El querer dar cuenta de todo lo que acontece en el mundo, que dar cuenta del arte, dar cuenta de la película, etcétera, ¿no? Cuando precisamente si uno se coloca en ese lugar, me parece que lo único que está haciendo uno es intentar argumentar un saber ya sabido y solamente para justificar una teoría aprendida que nos dé seguridad. Y créanme que no tengo la mínima duda de que efectivamente lo lograremos y vamos a lograr explicar como queramos lo que queramos. ¿Sí? Y esto es por una razón. De la manga de ahí, ¿no? Y sacarnos algo de la manga. Sí, pero tiene su razón lógica, Dani, ¿a poco no? Toma Zizek. Zizek lo dice con relación a las creencias. Dice, primero, en una creencia, se cree en Dios y luego se argumenta a favor de su existencia. Esto opera igualito, ¿sí? Yo tengo ya mi teoría elaborada y entonces todo lo voy a hacer converger en mi teoría, ¿sí? Cuando lo que me parece que es mucho más rico, y si quieren hacer un rasgo de humildad para los psicoanalistas, es atender lo que la película o cualquier obra de arte nos está diciendo acerca de la condición humana y con ello enriquecer nuestra práctica, incluso enriquecer nuestra clínica misma, ¿no? Es decir, siendo que como psicoanalistas, y esto es lo que hemos postulado en otros foros y en nuestra página inclusive de Anudarte como parte casi de nuestro lema, es decir, que el arte siempre estará adelante del psicoanálisis. ¿Sí? Es decir, más bien cuando uno como psicoanalista está frente a una obra de arte, uno está ahí para intentar aprender en el doble sentido, con H y sin H, aprender y aprehender, ¿sí? De esa cosa, de ese das Ding. Y eso es lo que hace el arte. Es decir, así como el arte intenta elevarse a la dignidad de la cosa, el psicoanálisis debe intentar elevarse a la dignidad del arte. Freud mismo se valió del arte y sobre todo de la literatura en este sentido. Yo traía aquí todo un desarrollo de cada uno de los incidentes, pero creo que el tiempo, como suele suceder cuando uno se apasiona con las cosas, nos rebasa, ¿no? Entonces, si tienes comentarios, Dani, para que esto sea una charla y no sea más un monólogo, hay comentarios del público, preguntas, encantado de la vida. Pues si quieres, dejamos abierto ahorita la posibilidad de que la gente empiece a hacer sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones sobre lo que has estado comentando durante este cineclub. Pues solamente agregar como las imágenes que nos fuiste mandando. Si quieres, las tenía precisamente para lo siguiente, pero si quieres podemos comentar, no sé. Mira, aquí tenemos una como para que podamos comentarla, para que la gente pueda, en lo que va escribiendo, ¿no? Desde dónde nos ven, desde dónde están conectados y sus comentarios. Ese es el incidente, lo que llama el incidente 3, me parece, ¿no? Sí, creo que es el 3. El 3, sí, déjame ver si es el 3.
para comentar un poco lo que ahí está representado, valdría la pena, ¿no? ¿Quieres que más o menos te dé cuál es mi observación de esto? Esto aparece en el incidente 3, en donde Jack se presenta acompañando. Bueno, el incidente viene a cuento porque Birch le pregunta, ¿qué hay con la familia? ¿Sí? Y entonces aquí aparece una familia precisamente en el incidente 3. Esa familia es una madre con sus 2 pequeños hijos, por cierto, todos con gorras rojas. Digo que el color rojo también está muy evidente, ¿no? Van a hacer un día de campo y Jack aprovecha para relatar el arte y la nobleza y los principios éticos que deben seguirse en la actividad de la caza, con Z, ¿sí? Sí. Pero sin embargo, Jack sube a una torre y desde ahí le dispara a cada uno de los niños, matándolos y dejando a la madre en un estado de shock. Y monta una escenografía, antes de esta que están viendo, en una comida familiar como de picnic. Es importante lo de montar las escenografías, que precisamente lo que caracteriza al perverso es montar una escenografía para su goce. Entonces monta una escenografía ya con los 2 cadáveres de los niñitos y le dice a la madre, dales de comer. ¿Qué no es eso lo que hace una madre? ¿Sí? Sí. Eso es lo que le dice. Y termina diciéndole, después del picnic, diciéndole, dime un número al azar. Y ese número al azar le va a servir para que ella intente huir y él va contando 1, 2, 3, hasta el 12. Cuando llega el número 12, que fue el número al azar, le dispara también a ella, ¿no? Sí. Es decir, y entonces termina montando este escenario que ustedes están viendo, en donde es una toma aérea, es la imagen de la familia, los cadáveres, con lo de arriba que se ven negros son los cuervos, también se dedicó a cazar muchos cuervos, ¿sí? Y disponiéndolos como si fuera un cuadro artístico, ¿sí? Es decir, son estos escenarios tan propios de la perversión. Claro. Y cuando hablamos de límites, cuando uno dice ahí, bueno, ¿dónde está el límite entre lo bello y lo siniestro, ¿no? ¿Es esto acaso una obra de arte? Uno se preguntaría, ¿dónde está el límite, no? Ahí lo dejaría por si tienen comentarios en esto. ¿Tú cómo ves, Dan? Por aquí tenemos otra. A ver, déjame ver. Esta, pues me parece increíble, ¿no? Que es un guiño a esta pintura. Oh, déjate, la pongo aquí, espérame. No, antes está la de la casa. No, pásate al anterior si quieres, Dan. A ver, la de la casa. La casa de Jack. Ok. Están los cuerpos congelados. Esa, ¿no? Esa. Esa es finalmente la casa de Jack. Esa es la casa que Jack construye. Y pero ahí me causa mucha intriga, Jaime, esa última escena, bueno, casi última escena, porque Virgilio le hace una intervención como diciéndole, ya encontraste el material adecuado, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, a mí me pareció como que ahí, en lugar de Virgilio, logra mostrarnos su lugar verdadero, que era una cuestión un tanto como una acción delirante, ¿no? Como una voz, ahí es donde yo me pregunto, ¿no? O sea, si es un perverso con delirio, ¿no? O un delirio perverso. O un delirio perversón. No sé, o sea, como que esa escena, creo que es justamente previo antes de que la policía entre, ¿no? Sí, pero mira, fíjate, es bien curioso porque esa policía que él mismo está provocando que entre, porque deja abierta la sirena. Por cierto, en un diálogo anterior, te digo, es que todo está conectado, un diálogo anterior habla de esta cuestión alucinante, delirante, como tú estás diciendo, cuando se pone a hacer toda una disertación acerca de los kamikazes japoneses, dice, tenían esos aviones que se lanzaban, tenían una sirena que funcionaba para causar terror en el momento que se iban a estampar contra el portaaviones gringo. Una sirena que se deja abierta para provocar horror. Entonces, aquí, precisamente, él se deja ya atrapar, ya es su último incidente, ¿sí? Ya se deja atrapar en todo su delirio y ya no le importa, ¿sí? Porque se roba una patrulla y deja abierta la sirena, precisamente para causar el horror,
para montar todo escenario. Y yo te lo diría nuevamente, Dani, para mí, en donde está la perversión entendida como yo la entiendo, un llamado nuevamente al otro, al gran otro, al otro para que venga a simbolizar un límite, para que ponga límite a todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Claro. Entonces, un llamado, lo dejo tan abierto, un llamado a ese gran otro, a la ley, a la sirena, ¿sí? Vengan por mí, chingados, ¿sí? Pongan un límite, porque lo simbólico en mi constitución no está. Y entonces, si no está lo simbólico, yo lo hago en lo real. Y entonces, sí, precisamente se deja atrapar, y esto ocurre en un instante, y la intervención que tú dices de Berch es magnífica, porque le dice, ese material que tú has estado, que no te es suficiente, ¿sí? Porque nunca te ha sido suficiente, porque construyes, destruyes, diciendo que el material, dice, lo has tenido todo el tiempo frente a tus ojos. Una especie así como la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿sí? Ahí está frente a ti, ¿sí? Y entonces llega Jack y construye esta casa, también muy poco estética, ¿no? Pero al fin está el material. Y el material es con esta cosa tan horripilante, ¿no? De formar los cadáveres ahí. Y curiosamente la casa para que después pueda entrar la ley, ¿no? O sea, es la casa que da lugar, que da casa a la ley, ¿no? O sea, para que entre la policía y entre el castigo y entre el límite. Lo curioso es que nuevamente lo evade. Porque ahí hay una alcantarilla y lo evade precisamente para, en mi concepción, lo único que sí va a venir a ponerle límite. ¿Sí? Porque aquí nuevamente llega, y estaría un poquito en desacuerdo contigo, llega otra vez ese llamado a la ley, pero para no variar, la ley llega tarde. ¿Sí? Porque él logra escaparse. ¿Cuál es la única ley a la que él no llega tarde? Precisamente a la de lo que ocurre después. Ser conducido por Berch al infierno. ¿Sí? Ahora sí, si quieres poner la otra imagen, que es precisamente ya muy claramente la referencia a Dante, a la Divina Comedia. Está tanto la pintura, ese es como él lo pone, y si tienes la pintura también, Dani. ¿De dónde toma esa imagen, Lord? Esa. Esta es la pintura de Lacroix, ¿sí? En donde le llama la barca de Dante. Está Virgilio conduciendo a Dante, precisamente ya en el quinto círculo, ahí está el 5 otra vez, ¿sí? Rumbo al infierno, ¿sí? Y ahí es donde hablamos, sí, estamos hablando otra vez de lo bello y lo siniestro, ¿no? Ahora, si quieres pasar a la siguiente imagen, cómo la recrea von Trier, me parece una escena preciosa. ¿Sí? Ahí empieza. Y ahí está donde nuevamente es lo bello estéticamente, pero todo lo que está detrás es la entrada al infierno, ¿sí? Sí. En donde ahí sí podemos hablar de lo bello y lo siniestro, ¿no? Como esa condición, para que algo sea bello tiene que haber algo siniestro, ¿no? Entonces ahí lo va conduciendo Berch a Dante, pero hasta el mismo infierno, que yo insisto, que es donde sí ya va a encontrar, porque ya no hay de otra, el límite, ¿sí? Es el límite al goce. Pero todavía cómo se resiste cuando van pasando, porque está ya en lo último y aparece, si lo recuerdan, un puente, ¿sí? Roto. Y le pregunta, ¿a dónde conduce ese puente? Le dice, puede o bien conducir al cielo o al exterior. Pero, como puedes ver, está destruido. ¿Sí? Entonces, si está destruido, no puedes pasar. Y todavía él dice, pero puedo intentar hacerlo escalando. Por la medicina, ¿no? Por las paredes que hay ahí, ¿sí? Él dice, si quieres, puedes intentarlo, ¿sí? Pero nadie ha podido, ¿sí? Hay una escena también que me parece muy significativa cuando va a este camino al infierno, que es donde aparece su escena en donde él recuerda infantil, solamente recuerda lo del cuando le corta al patito, todo tiene que ver con la castración, y cuando aparecen unos segadores, en una escena que me parece también muy bella, que van los segadores muy armoniosamente segando la selva, pero en un sentido muy armónico, ¿sí? Dando los cortes
con la armonía de la respiración que van produciendo, ¿sí? Como esta cuestión, cuando ya lo ve en su evocación, cuando está yendo al infierno, Jack hace esa vocación de esa castración que nunca se ejerció, ¿sí? Claro. Que precisamente es ese llamado constante a decir, por favor, que se ejecute. Para los que no son duchos en esto, no se trata de una castración en lo real, ¿sí? Perdóname que sea muy correcto, pero no se trata de que le corten los huevos, no. Se trata de una castración simbólica, es decir, ponerle un límite a su goce, ¿sí? De que todo no se puede, ¿sí? Y eso es lo que nunca se ejerció, cuando menos simbólicamente, y por eso lo lleva a lo real él constantemente. Quiere poner un límite constantemente. Hace un llamado constante a que el otro venga por fin, ya que su padre no pudo, que sea el otro en la figura de una patrulla, en la figura de un policía, venga a ponerlo. Y aquí lo encuentra en Verge, al final de cuentas, que sí le va a poner un límite, pero ni siquiera eso, ya es demasiado tarde, porque el único límite, todavía le dice Verge, si quieres, nuevamente, escala, ve más allá, es esta compulsión a la repetición. Sí. Que el único límite que va a haber es, obviamente, cómo termina la película, que es con la muerte. Ahí sí ya no hay de otra, ya no hay posibilidad de ir más allá. ¿Sí? Pues mira, en esta escena, si quieres pasamos a los comentarios. Bueno, pues muchos saludos, te mandan muchos saludos, mi querido Jaime. Pues muchas gracias a todos. Ania Nudelman te manda saludos, Jaime y Daniel. James Herrerías dice saludos de parte de la exclusivísima sociedad. El James San Jaime. También aquí otra vez James dice, vale decir que su comentario sobre Hitler, hablando de Lars von Trier, era a todas luces irónico, pero parece que todo Cannes careció de la capacidad metafórica. Muy metafórica, pero hiriente, absolutamente. Mira, importante lo que está diciendo James, porque precisamente estamos hablando de los límites, ¿sí? ¿Hasta dónde una broma, como él la llama, como esa, es broma? ¿Sí? Nuevamente, claro. El límite solamente lo puede poner el lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje de Cannes fue decir, esto no es una broma. James en su mente perversa puede decir, es una broma. Pero es James, ¿no? Pero es James, ¿sí? ¿Sí me explico? Es precisamente lo que quiero poner en juego, ¿sí? ¿Dónde está ese límite? ¿Sí? Obviamente, si Hitler hubiera ganado la guerra, pues esto no sería un horror. Claro. Entonces, ¿dónde está el límite si no es por una cuestión de lenguaje? Te manda saludos también Natalie Nudelman. Hola, Natalie. Saludos a mi Marcela, por favor. Raúl González dice, Jaime, Jack también mata símbolos en esta película a través de sus asesinatos. A la familia, al amor, a la amistad, ¿cierto? Sí, claro. Pero, sí, mira, el problema, déjame nomás redondear un poco, porque Raúl está utilizando la palabra símbolo, y es precisamente lo que no tiene incorporado Jack. No tiene incorporado lo simbólico, ¿sí? Él va a lo real. Uno simbólicamente puede matar a la familia, puede matar al padre, y de hecho así se dice en psicoanálisis, uno mata al padre precisamente para dar causa al deseo que le sea propio. Pero uno no va y lo mata con una pistola, lo mata simbólicamente, ¿sí? Es decir, sí, padre, ya hiciste todo lo que tenías que hacer por mí, ahora me toca a mí, ¿sí? Y eso, que para nosotros, bueno, yo me considero humildes neuróticos, podemos más o menos manejarlo, en un perverso no, porque no, en su segundo tiempo del hipo no entró ese padre poniendo un límite. ¿Sí? Y entonces, si no entró ese padre simbólico, entra algo en lo real. Dice, alguien que venga desde lo real a ponerme un límite a todo lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Lo pensaría de esa manera, no sé si tú tienes otra... No, estoy de acuerdo, porque no deja de haber una repetición en esos actos, ¿no? Pero una repetición no desde lo simbólico, ¿no? Hay una repetición en acto. En acto, ¿no? Claro, ese es el problema con el perverso, ¿no? Lo difícil es eso, la repetición no está, por ejemplo, en la pesadilla o en el acting, ¿no? Sino está en el acto. O déjame ponerlo de esta manera, podría estar inclusive en la construcción de las casas. Claro. Pero no en matar al otro, ¿sí? Ni construir una casa con el material de los cadáveres, ¿no? Claro.
Es ahí donde... Bueno, tenemos aquí Sí. saludos de Eros, dice, saludos Jaime, interesante análisis. Gracias, Siempre Eros. un gusto. Un abrazo. Aquí tu alumna favorita también, Liz, dice, te envío un fuerte abrazo, mi querido Jaime. ¿Qué hubo, Liz? Abrazo a los dos, dice Georgina. Irene, saludos Jaime. Qué Hola, padre Irene. análisis, dice Tania Nudelman. Eros Altamirano dice, estuvo con nosotros la semana pasada. Eros dice, muchas gracias, Daniel, por seguir trayendo estas pláticas tan padres. Muchas gracias, Eros. Miriam, de Puebla, dice, padrísimo tu análisis, Jaime, un abrazo. Lourdes Femat dice, hablar de la condición humana exenta a los individuos de su responsabilidad social. Hace esa pregunta. Cuando le preguntaron a un sujeto que mató a una mujer ¿por qué lo había hecho? Él contestó, porque se me metió el diablo. Sí, sí, mira, muchas cosas se pueden, en ese comentario de Lourdes, hay muchas cosas que decir, ¿no? Yo, ahorita lo primero que me vino a la mente es, se me metió el diablo, es una cuestión nuevamente de eludir la responsabilidad, ¿sí? De no asumir la responsabilidad subjetiva, ¿sí? Pero, es interesante si lo vemos como una cuestión de un asesinato, como un pasaje al acto. Cuando uno dice se me metió el diablo es porque uno le pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué asesinaste? Y uno contesta, no lo sé. ¿Sí? No lo sé porque efectivamente no lo sabe. Ese es un pasaje al acto, que hay algo inconsciente que lo lleva al acto. Y es bien curioso porque si hablamos, por ejemplo, en el caso de Althusser, ¿sí? Que precisamente va narrando cómo mata a su esposa, llega un momento en que dice, y de pronto, o sea, le estaba dando un masaje, y dice, y de pronto no sé qué sucedió, pero la vi muerta. ¿Sí? Entre que la vio viva y la vio muerta, algo sucedió, algo que escapa. ¿Sí? Ese es un punto en donde para la ley, eso es bien curioso, nuevamente para la ley, ahí no hay una imputabilidad al sujeto. Él no fue responsable de su acto, fue un acto loco. Pero cuando hablamos en psicoanálisis, es que tú sí eres responsable, tanto de lo inconsciente como de lo consciente. Aquí se podría decir que Althusser, y por eso, para su desgracia, porque él mismo lo dice, para su desgracia no le dieron una sentencia, porque entonces le va a pasar en la vida tratando de dar cuenta de su acto, ¿sí? Cuando la ley nuevamente no lo dio, no se lo dijo, porque lo exoneraron, digamos, ¿sí? Y entonces él se va a tener que dar cuenta al otro de su acto, ¿no? Entonces, esta parte en donde decir, como psicoanalistas, sí tenemos que dar cuenta de nuestro acto inconsciente y del consciente, y sobre todo del inconsciente, ¿no? Sí somos responsables de ello, ¿no? Cuando alguien te dice, como decía Lourdes, es que se me metió el demonio, no, ni madre, ¿sí? Veamos qué fue lo que ocurrió. Uno como psicoanalista no se puede quedar ahí. Uno se preguntaría, ¿quién es el demonio, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué lo dejó entrar? ¿Para qué lo dejó entrar, por ejemplo? Sí. Hubiera cerrado la puerta. Sí, ¿no? Muy bien, aquí Raúl González dice, Jaime, el artista interpreta lo bello. ¿Cómo él haría que escuchamos por la tarde? Interpretada por Villazón y también interpreta lo siniestro como Lars lo hace en este film. ¿Estás de acuerdo? A ver, Jaime, el artista interpreta. Como el aria que escuchamos por la tarde. Supongo que, pues, te vio Natal. Sí, mira, déjame vincularlo con la película. Es interesante. Porque una cosa es quién escribe la obra y otra cosa es quién la interpreta. Y fíjate qué bonito va a resultar ahorita cuando te lo diga en el caso de la película. Cuando Jack dice y le pregunta, creo que es en el incidente 2, o en el 3, cuando le pregunta a la chica, a la que le dijo, por cierto, le corta los senos y fetichistamente se hace una cartera, le dice, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre el ingeniero y el arquitecto? Y le dice, el arquitecto es el que crea. Por eso que estaba diciendo Raúl, ¿sí? El arquitecto es el que crea la obra. Y el ingeniero es el que la interpreta. ¿Sí?
Es decir, el creador, a esta pregunta, ¿sí? El creador de esta área que estaba mencionando Raúl, sí es el área que compone, el caso es de un área, no es de una ópera, es de una zarzuela, ¿sí? Sí, pero el que interpreta, a final de cuentas, es el ingeniero, es el que la canta, ¿sí? Y que la puede interpretar nuevamente de muchísimas maneras. Nuevamente, para esto de que no hay una generalización, ¿no? O sea, afortunadamente, ¿no? Imagínate que todo el mundo cantara igual, Claro. que todo el mundo interpretara igual. Y yo creo que esa es la obra de arte, que cada uno lo interpreta a su manera, ¿sí? Y uno lo va creando, ¿sí? Y cada uno lo interpreta a su manera, es bien curioso, porque cuando uno dice interpreta algo el artista y lo pinta, luego viene uno como espectador e interpreta lo que el otro interpretó, y seguramente nunca van a ser lo mismo. Y esa es la imposibilidad de la que hablamos, de atrapar a la cosa. La cosa no la atrapa nadie, ni el artista, ni el psicoanalista, ni nadie. Cuando sí es un intento por atraparla, como es un intento de Jack, de decir, o como ya hablando de la psicosis, como si ellos creen que sí atrapan a la cosa. No hay una metáfora. Claro. ¿No? Ok, aquí también Sofía Cano te manda muchas felicitaciones. Gracias, Sofía. Te deja una tarea, mi estimado Jaime, dice, una petición y cuestión, ¿alguna obra o película para revisar la lógica del fantasma? Gracias. Bueno, pues Te deja una tarea para... dice obra o película, o sea, no dice libro, por decir la lógica del fantasma de Lacan, ¿no? Pues, Pero hablando de una obra, no sé, no se me ocurre ahorita, pero sería todo un tema, ¿eh? sería un tema que pues aquí Sofía te está invitando para que regreses al cineclub. Pues yo con mucho gusto lo haría, ¿eh? Pues ese Es que me invites. sería un muy buen tema. Sí, habría que pensar dónde podríamos. Que como yo decía, a final de cuentas nos las ingeniamos para que cualquier película le veamos la lógica del fantasma. Ponemos la de Nemo y hablamos de la lógica De la lógica del fantasma. Toy Story. Aquí Rosalinda dice, felicidades Daniel, Jaime, saludos. Muchas gracias, Rosalinda. Francisco dice, compartiendo su interés del psicoanálisis con el arte, ¿es posible relacionar el psicoanálisis con la estética? Uy, qué bonita pregunta. ¿Es posible relacionar el psicoanálisis con la estética? Yo creo que también es todo un tema. Sí. No podría darle ahorita una respuesta a Francisco, que él sé que está muy interesado en este tema, ¿no? Que habría que ver cómo lo hacemos. Yo lo invitaría, si me lo permites, a que escriba al curso que se va a abrir febrero 2021 sobre psicoanálisis y el arte, que sé que vas a dar clase también. ¿No? Precisamente sobre Goethe, sobre Fausto. Exactamente. Y entonces, pues ahí se van a abordar muchísimos temas sobre una posible relación entre el psicoanálisis y el arte, ¿no? Y si existe la estética, claro. desde la cuestión estética, por supuesto. Bueno, es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Como sabes, es el doctorado que yo estudié, el psicoanálisis y arte. Mira. Y justamente es un temazo, ¿no? A mí es un tema que me apasiona bastante. Y justamente hay una cita en el Introducción a lo Siniestro, donde Freud nos abre la puerta para poder hablar de la estética, pero de la estética del horror, ¿no? Si a los psicoanalistas algo les ha de interesar es la estética del horror, dice Freud en el texto del 19. Entonces, pues bueno, ahí yo ya no hablo porque entonces nos echamos todas las 2 horas hablando de eso. Sí, no, es que es todo un tema, ¿no? Pero sí, creo que es un gran tema, Francisco. Si te interesa, les vamos a subir la publicidad para el curso que se va a abrir en febrero del próximo año. Ya están las inscripciones abiertas. El maestro Jaime González va a ser docente, por supuesto, del curso. María José dice saludos a ambos, muy interesantes con los comentarios de Jaime. Me gustó mucho la plática y la película es muy buena. Y te mandan saludos también Paulina Hernández, mi estimado Jaime. Gracias. Y bueno, pues platícanos qué proyectos hay ahorita, mi estimado Jaime. Sé que por aquí andas también muy, muy activo. Va a haber eventos para anudarte, ¿cierto? Pues, a ver, yo no me acuerdo ahorita cuáles. No, ver, hasta ahorita fueron una. Tenemos el de Sandra, me parece que en septiembre. Ya. Está
una entrevista con Sandra, precisamente, curioso, que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Exactamente. Con este acto creativo de la arquitectura. Mira, hay a lo mejor te lo daría como primicia, pero para que lo pensemos, simplemente lo que se me ha ocurrido ahorita, y precisamente a raíz de lo que escribió Francisco, que yo creo que ya es urgente porque nos ha estado rondando en un montón de coloquios que hemos hablado, que es vincular el psicoanálisis con la música, ¿sí? Algo que precisamente Freud eludió notablemente. Sí. Así como habló de todas las obras de arte, de la escultura, de la literatura, etcétera, la música creo que hasta lo confesó en alguna parte. Que no era apasionado. No era su fuerte. Sí. Y yo no sé si se puede vincular o no, pero de que es una posibilidad. A lo mejor hablo por mí, por lo que me gusta la música y por mi pasión por ambas cosas, por la música y el psicoanálisis. Pero sí, dentro de nuestros proyectos estaría poder precisamente hacer, no sé, a la manera de un diplomado o invitando a gente, por ejemplo, como Francisco, que es un músico, que es director de orquesta, o José Arián, que es amigo de Tapan y mío también, ¿sí? Y que son músicos, a ver, ¿cómo podemos conversar con ellos desde el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué puede la música aportarnos a nosotros? Como decía yo, no tanto nosotros a la música, sino la música hacia nosotros. ¿Qué lenguaje es el que está en la música, no? Por supuesto. Y desde luego, bueno, pues tenemos pendiente en anudarte un montón de cosas, de esas locuras que se nos ocurren, de las ocurrencias lacanianas, de poner a dialogar a Nietzsche con Wagner, por ejemplo, de poner a dialogar, a poner en el diván a un músico, por ejemplo, también, o a Platón, o vete tú a saber, ¿no? Pero yo creo que ya lo estamos más o menos viendo como para el próximo año, ¿no? A menos que se me haya olvidado algo, ¿no? Perdón, de que lo tengamos más ahí a la... Me sacó un momento. ¿No? Me parece increíble y te agradezco muchísimo tu tiempo, tus comentarios, tu análisis. Creo que estuvo muy, muy padre la plática del Cineclub del día de hoy, mi estimado Jaime. Sé que es la primera, pero no la última vez que nos vas a acompañar acá. Sabes que Casa Lev es tu casa. Y muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a todos los que se conectaron esta noche. Déjame despedirme nada más como termina la película. Sí. Que es con la canción de Ray Charles. No la voy a cantar, desde luego, ¿no? Pero ¿cómo dice? Dice, hit the road, Jack, and don't you come back. No more, no more, no more, no more. No más. Precisamente hablando de ese límite. Y póngala, la canción es fabulosa, ¿eh? No sé si tú la conoces. Sí, la conozco. No more, no more, no more. Padrísima. Con esa sería una buena despedida para todos, además de agradecerles el haberme aguantado durante casi hora y cacho, ¿no? No, pues muy rico. Yo podría seguir 5 horas más, pero bueno. Te pasó volando, sí, claro, nos encantaría también. Pero ya tendremos oportunidad, justamente con todos los comentarios y las peticiones que nos hicieron el día de hoy, de encontrarnos de nuevo por este espacio del Cineclub. Muchas gracias, mi querido. Un gustazo platicar contigo. Igualmente, nos vemos. Un abrazote, abrazo a todos. Chao. Y nos vemos la próxima semana.